Bien, buenas noches con todos. Esto nuevamente es una reunión convocada por el programa académico de residente de cirugía general en nuestro Ateneo de Cirugía de Pared Abdominal. En esa noche vamos a tratar un tema muy interesante acerca de hernioplastia inguinal laparoscópica técnica TAP. Como expositor vamos a presentar al doctor Amir Barbosa Janampa. Él es cirujano general y laparoscopista, cirujano asistencial del Hospital de Emergencia Tevitarte y también cirujano asistencial del Hospital de Barranca Cajatá, Lima. Fue docente de la cátedra de morfofisiología y semiología de la Universidad Norbert Wiener y ha sido ex jefe de residentes de cirugía general del Hospital Central de la Policía Nacional Luis N. Sáenz. Buenas noches, doctor Amir, y bienvenido. Como panelistas vamos a contar con la presencia, gracias, de un gran también cirujano, amigo nuestro, el doctor Ezequiel Palmisano. Él es cirujano general, laparoscopista, dedicado a la cirugía de la pared abdominal, con doctorado en ciencias biomédicas, miembro de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia, también director de posgrado en la actualización de cirugía de pared abdominal del Instituto Universitario Italiano de Rosario, Argentina. Buenas noches, doctor Ezequiel, bienvenido a la reunión. Y también como panelista vamos a contar con la presencia de otro gran cirujano, Luis Lizárraga Silva. Él es cirujano asistencial del Servicio de Cirugía General Hospital Central de la Policía Nacional del Perú. Luis N. Sáenz, miembro asociado de la Sociedad de Cirujanos General del Perú, como miembro asociado de la Sociedad de Cirugía Endoscópica de Perú y también de la Asociación Peruana de Hernia. Buenas noches, doctor Luis Lizárraga. Bienvenido a la reunión. Buenas noches, buenas noches. Muy bien. Sin mayor preámbulo, damos pase a la inicio de la exposición a cargo del doctor Amir Barbosa. Doctor Amir, puede empezar. Bueno, buenas noches. ¿Sí? ¿Se me escucha? Por supuesto. Buenas noches a todos. Vamos a hablar sobre la hernioplastia inguinal laparoscópica. Voy a presentar un poco y luego voy a presentar un video también, ¿no? Dentro, ¿se puede ver las diapositivas que presento? ¿Sí? Sí, todo correcto. Ok. Gracias. A ver. Ok, dentro como introducción tenemos que desde el siglo XVI ya nosotros tendríamos que ver como cirujanos básicamente el tratamiento de una hernia. Antes se hablaba de un principio que era básicamente tapar, como coloquialmente se puede decir, cualquier agujero posible que se podría encontrar, ¿no? Haciendo un reforzamiento con tensión bajo algún tipo de rafía. Y luego empezamos a lo que son las mallas protésicas o los artículos protésicos. Dentro de eso se basan en dos principios. Uno, reforzar la pared anterior. Y dos, reforzar la pared posterior del canal inguinal. Entonces, dentro de la historia vemos que el abordaje laparoscópico nos permite hacer eso, reforzar la pared posterior para fortalecer la oclusión de todas las posibles hernias que podrían encontrarse. Antes nosotros, o en general se podía hablar cuál era el versus, ¿no? El versus de un abordaje laparoscópico versus una cirugía abierta. Mientras que en la actualidad se está dejando de ver eso, ya que la mayor cantidad de cirujanos jóvenes, la mayor cantidad de cirujanos a nivel mundial están utilizando el abordaje laparoscópico. Y acá hay un hincapié, que es utilizar la cirugía laparoscópica en dos técnicas diferentes, ¿no? Tanto el TAP versus TEP. Nosotros así, como un pequeño recuerdo anatómico, tenemos que ver ese triángulo que es importante, ¿no? Que es el triángulo de Hesselbach, que básicamente está formado por los vasos epigástricos inferiores, el ligamento inguinal y el músculo recto abdominal, el cual me va a permitir nosotros ver o determinar si es una hernia inguinal directa versus una hernia inguinal indirecta. Sin embargo, nosotros tendríamos que ver en ese momento e identificar tres cosas importantes para nosotros reparar una hernia. Uno, ubicar la línea media para ver el ligamento umbilical lateral, viendo de un abordaje posterior, obviamente, ubicar los vasos epigástricos y el conducto deferente. Esta imagen que les presento es una imagen de Netter, que es básicamente nuestra visión de la pared posterior abdominal. Esto es lo que nos enseñan usualmente en la vida de pregrado, ¿no? En anatomía nos presentan esta imagen y es la que tenemos que saber. Sin embargo, en la actualidad no es tanto así. Acá lo que podemos, digamos, reconocer es el triángulo de la perdición, triángulo de la muerte, que es un territorio vascular,
¿no? Lateralmente encontramos el triángulo del dolor, ¿no? Que luego lo vamos a delimitar, ¿sí? Donde vamos a encontrar estructuras nerviosas que en una reparación de hernia pueden ocasionar lo que son dolores crónicos, que usualmente son después de los 3 meses de la cirugía. Esta imagen es de David Lowry, es un cirujano americano. Nos presenta el orificio miopectíneo y es como nosotros tendríamos que ver actualmente la anatomía. Este es el orificio miopectíneo, ¿no? Que lo vamos a, digamos, vamos a sacar los músculos y vamos a ver acá esa estructura que va desde la espina del pubis hacia la espina ilíaca anterior superior, que es el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal básicamente va a tener una brecha en la cual va a determinar dos compartimientos, tanto lateral y medial. El compartimiento lateral vamos a evidenciar estos dos músculos importantes, el músculo ilíaco y el músculo psoas, que al atravesar va a ser el músculo iliopsoas. Por debajo del psoas vamos a identificar este nervio, que es el nervio básicamente femoral, ¿sí? Luego vamos a ver por delante del músculo psoas, vamos a ver un ligamento, el ligamento del músculo psoas menor. Muchas veces refiere que es el tendón del psoas propiamente dicho, pero no. Hay exactamente en muchas personas, ¿no?, que tenemos esta identificación del tendón del músculo psoas menor. Continuamos, vamos a ver un nervio, el nervio cutáneo femoral lateral, el cual es diagonal al músculo ilíaco y se va a ubicar por debajo del psoas, ¿no? Estos compartimientos básicamente van a estar envueltos de una fascia, ¿no?, en la que vemos acá, que ya está más clara. Ahora, en el compartimiento medial, ubicamos este músculo que es el músculo pectíneo, ¿no?, que va a estar por encima, básicamente se va a insertar en la cresta pectínea hacia la aguja, hacia el agujero donde se encuentra básicamente el isquio, encontramos un músculo, el músculo obturador, el cual tiene un orificio obturatriz por el cual va a pasar el paquete neurovascular obturatriz. Esos también a su par van a estar envueltos por una fascia, ¿no? Ahí la estamos determinando. Y ahora, aquí vamos a encontrar dos venas, perdón, una vena y una arteria, las cuales son la ilíaca externa, que al sobrepasar este orificio, que es el orificio femoral, cambiaría de nombre a vena femoral y arteria femoral. Nosotros vamos a ver, y ustedes pueden identificar, tanto en estas dos zonas, vemos este ligamento, que es un ligamento que se va a ir desde el ligamento de Cooper hacia el ligamento inguinal, que es el ligamento lacunar, ¿no? Nosotros antes podríamos ver que este ligamento lacunar básicamente tenía el borde medial del agujero femoral, ¿no?, por lo cual donde protruía las hernias. Pero si nosotros vemos y determinamos, es un agujero muy grande, ¿no? Para que obviamente las hernias podrían protruir, porque podrían protruir fácilmente. Sin embargo, hay una estructura más que dentro de la anatomía siempre lo hemos estado viendo como que nosotros vemos desde el borde inferior hacia arriba, como la cintilla iliopectínea de Thompson, que es esta, ¿no? Esta va a cerrar la brecha del orificio femoral. Vemos aquí el ligamento lacunar y aquí vemos el ligamento, la cintilla de Thompson, que va a cerrar el borde medial del orificio femoral. Esa misma cintilla iliopectina de Thompson va a llegar hacia sus fibras, van a llegar hacia el músculo ilíaco. Entonces es así como se va a cerrar el orificio femoral. Posteriormente vemos acá el paquete neurovascular, ¿no?, obturatriz. Vamos a identificar hacia aquí el músculo recto, ¿no?, que nosotros vamos a ver que desde el borde inferior hacia superior empieza a ensancharse como un triángulo. Nosotros vamos a ver este músculo que está acá desde atrás hacia adelante. Tendríamos que ver primariamente el músculo transverso. Sin embargo, el de aquí, este primero, es el músculo oblicuo menor. Que estas fibras que se van hacia arriba representan a ese dicho músculo, ¿no? Posteriormente, vamos a ver otro músculo que está por detrás del oblicuo menor, ¿no? Y lo vamos a ver hacia este nivel que está más clarito, que es el músculo transverso. Que recuerden que dentro del oblicuo menor y el músculo transverso van a formar un tendón conjunto. Pero ese tendón conjunto, nosotros no siempre nos han enseñado en anatomía de que es un tendón conjunto y siempre usualmente va a ser así.
pero no es tanto así. Se ve que el 10 al 15% de las personas tienen este tendón conjunto, ¿no? Son 10 al 15% que tienen el tendón conjunto, que básicamente es el oblicuo menor con el músculo transverso. Entonces, las personas que usualmente, y se menciona David Lowry, que las personas que usualmente no llegan a tener este tendón conjunto son las que más predominantemente presentan las hernias inguinales directas. Hacia acá adelante vemos este músculo que es aponeurótico hacia la pared anterior, hacia la región anterior, es el músculo, es parte del oblicuo mayor. Entonces nosotros tenemos ya acá identificado cuáles son a nivel de ese orificio, cuáles son los músculos y la aponeurosis que van a estar reforzando este orificio. Posteriormente vamos a ver un ligamento que se va a hacer, se va a ir hacia los lados del músculo recto, que básicamente es el ligamento de Henle. Entonces nosotros vamos a tener pilares hacia aquí, aponeurótico del oblicuo mayor, del tendón conjunto y del ligamento de Henle, que son tres pilares verticales, ¿no? Que van a presentar básicamente el refuerzo que tiene la pared. Y como les mencionaba antes, que usualmente basta que uno tenga alguna alteración, como en su mayoría en el mayor porcentaje es el no tener el tendón conjunto unido, son los que van a presentar en su gran mayoría las hernias inguinales directas. Hacia aquí vemos, ¿no?, los vasos epigástricos inferiores, que básicamente nos enseñaban que había un defecto en la pared, en la pared, porque son los orificios de los vasos epigástricos los que van a hacer el debilitamiento, pero no es tanto así, ¿no? En la actualidad ya no se ve ello, no se ve lo que ya les acabo de mencionar. También tenemos que ver que hay vasos que van a conectar básicamente el el paquete neurovascular obturatriz, o básicamente vascular obturatriz, que pueden ir hacia adelante en el ligamento de Cooper, ¿no? Y eso es lo que pueden formar, y los que forman la corona mortis, que el mayor porcentaje de estos están formados por venas y el menor porcentaje por arteria, ¿no? Sin embargo, tendremos que identificarlos cuando hacemos la disección. Bueno, acá donde se ve mucho más transparente, podemos ver lo que es la fascia transversalis, que es ya la pared posterior antes de ingresar lo que es el peritoneo. Ok. Hacia acá vamos a ver que hay una estructura más, que es el rodete o cabestrillo facial, el que va a envolver hacia el orificio profundo. Es lo que nosotros es lo que estamos ubicando hacia aquí, que básicamente son fibras que van a ir desde la parte de la fascia transversal y se van a dar un cojinete, van a dar un rodete y se van a ir hacia el hueso ilíaco y van a reforzar el orificio interno. También vemos hacia acá una rama que pasa por delante y que usualmente es constante, ¿no? Que es la rama genital que va a estar por delante del músculo psoas. Ok. Aparte, nosotros vemos que alrededor del cojinete también vamos a ubicar este pequeño cojinete, ¿no?, que va a envolver una fascia, que es la fascia que va a envolver los vasos espermáticos y el conducto deferente, ¿no? Y bueno, en la estructura que estamos acá viendo de amarillo, usualmente representan lo que son los lipomas, ¿no? Que muchas veces tenemos que desinsertarlo del cordón porque es una de las reglas que vamos a ver más adelante, ¿no? Y tenemos que diferenciarlo. Lipomas versus que no son lipomas de cordón. Ok. Dentro de la técnica, nosotros vamos a ver 6 cosas importantes. Uno, el paciente tiene que estar en decúbito supino. Los miembros superiores tienen que estar paralelos al cuerpo, juntos. La distancia entre el equipo quirúrgico, que tenemos que ver, la distancia que hay de la cabeza hacia el equipo de anestesiología. Asimismo, la posición del paciente en la que se va a encontrar, ¿no? Posición usualmente con las piernas elevadas, ¿no? Y el posición del equipo de laparoscopías hacia el pie. Usualmente se requiere una óptica de 30 grados. Acá es importante ver la posición básicamente del equipo quirúrgico, porque usualmente, dependiendo de hacia qué lado se va a encontrar, podemos encontrar dos situaciones. La primera, que tengamos que tener al cirujano principal hacia la derecha, ¿no? Y obviamente va a trabajar
hacia una hernia que está contralateral a él, ¿no? Y usualmente el ayudante está también contralateral. Sin embargo, también hay disposiciones en las que el cirujano principal se encuentra contralateral a la hernia y el ayudante, el primer ayudante, se va a encontrar por detrás de él, ¿no? Que muchas veces puede llegar hacia los hombros, hacia la cabeza del mismo paciente. Entonces, si nosotros encontramos que el equipo quirúrgico, dentro de ellos anestesiología, tenga básicamente sus máquinas, sus vías, todo eso se encuentre hacia arriba, va a ser muy dificultoso. Esa posición usualmente se le dice la posición de Titanic, ¿no? Porque se encuentra uno detrás del otro casi abrazados, que usualmente se da. Y a veces también es un poco más cómodo para poder realizar la cirugía. Lo que se pueden utilizar dentro de los trócares, ¿no? De los trócares que se utiliza uno puede ser en la región umbilical, que es usualmente de 10 milímetros, ¿no? Y dos de 5 milímetros hacia el nivel de los flancos. Esto puede ser distribuido de la forma como el cirujano se sienta más cómodo. Esta puede ir casi supraumbilical o puede ser en paralelo a este nivel, ¿no? Una bien es hacia el lado paraumbilical derecho y el otro una distancia de 10 a 15 centímetros que se encuentra hacia los lados, ¿no? Y eso va a obtener que el cirujano pueda trabajar a su lado contralateral. Pero, sin embargo, la posición la que usualmente se maneja, o maneja el cirujano principal es esta. También tenemos que ver que también muchas veces esa posición del trocar, que es en la región umbilical, esta puede distar, ya que a veces hay abdómenes que son bastante pequeños, ¿no? Y la distancia de poner el trocar umbilical va a ser bastante corta, ¿no? Entonces se suele elevar y irse un poco más arriba para poder tener una mejor visualización del campo operatorio a tratar. Dentro de ellos, dentro de la técnica TAP, nosotros tenemos que ver que hay dos papers que se tratan, que son uno que es la visión crítica del orificio pectíneo, que básicamente lo expone el doctor Jorge Daes, ¿no? Que son estos nueve pasos que uno es identificar la espina del pubis, dos, descartar una hernia directa, removiendo la grasa del triángulo de Hesselbach, disecar 2 centímetros entre el ligamento de Cooper y la vejiga, descartar una hernia femoral, ligamento de Cooper y la vena femoral, descartar una hernia indirecta, ¿no? Tenemos que parietalizar los segmentos del cordón, identificar y reducir todos los lipomas del cordón y una disección hasta la espina ilíaca anterosuperior. Eso significa que va a ser obviamente una disección extensa. Y la disección de la región preperitoneal, que obviamente tiene que ser extensa. Y refiere acá que la colocación de la malla debe ser de al menos de 10 por 15 centímetros. Sin embargo, se puede utilizar de 12 por 15, de 13 por 15 centímetros. Nosotros vemos en la región posterior, no, en la región posterior, vamos a ver estos triángulos que se van a delimitar bajo estas estructuras. Uno, el ligamento inguinal que se va de la espina ilíaca anterosuperior, perdón, de la espina del pubis hacia la espina ilíaca anterosuperior. Vamos a ver los vasos epigástricos hacia arriba. Vamos a ver los vasos gonadales, ¿no? O los vasos espermáticos si es varón, y hacia medial tenemos al conducto deferente. Esta estructura es la que se llama como la Y invertida. Esto nos va a dividir triángulos. Obviamente, el triángulo de Hesselbach, que está por los vasos epigástricos, ligamento inguinal y el músculo recto, vamos a tener una hernia directa. Por fuera de los vasos epigástricos, por encima del ligamento inguinal, una hernia indirecta, ¿no? Entre el ligamento inguinal, el conducto deferente, ¿no? Vamos a tener el orificio para los defectos hernianos femorales, y estos son los importantes, ¿no? Que está entre los vasos deferentes y los vasos espermáticos, los que les van a dar el triángulo de perdición o triángulo de la muerte. ¿Por qué? Porque alguna alteración, algún tipo de sangrado, muchas veces es muy difícil de controlar y tienen básicamente a ser convertida esta cirugía. Entonces, a esta zona tenemos que tratarla y tenemos que ubicarla muy bien en la disección. Lateralmente, entre el ligamento inguinal y los vasos espermáticos, vamos a encontrar el triángulo del dolor, ¿no? El triángulo del dolor, ¿por qué? Porque así acá vamos a encontrar los nervios ya mencionados anteriormente, ¿no? Los que usualmente las colocaciones, bueno, si se coloca Tackers, ¿no? O si se utiliza mucho el electrocauterio hacia esta zona, podemos quedar con dolores crónicos.
Hacia acá una visión laparoscópica, de lo que vamos a ubicar acá los ligamentos umbilicales mediales, ¿no? Acá tenemos un orificio de una hernia, en la cual tenemos que ubicarla. Estamos, por lo visto, es un orificio inguinal directo. Acá tenemos otro orificio directo. Y hacia acá podemos ver la I invertida que usualmente se puede ver a trasluz en ciertas personas, ¿no? En los pacientes más delgados, en los pacientes que obviamente no hay mucha grasa a este nivel, podemos evidenciar la I invertida, ¿no? Acá el conducto deferente, los vasos espermáticos, y hacia arriba tenemos lo que son los vasos epigástricos. Y hacia acá tenemos que básicamente es un defecto directo. ¿Ok? Ahí vamos a delimitar, obviamente, el triángulo de la muerte, que es la parte vascular, y hacia acá el triángulo del dolor. De igual forma, acá lo vemos ya reflejado lo que acabamos de hablar, y son las estructuras que tenemos que ir disecando. Aparte también vamos a ver, el doctor Palmisano hace un reporte de que en las mujeres no se cumple eso, ya que en los vasos usualmente vamos a encontrar acá lo que es el trapezoide del desastre, ¿no? En las cuales el triángulo del dolor y el triángulo de la muerte, el triángulo de perdición, ambos se juntan, porque obviamente el ligamento redondo está hacia esta zona. Ok. Ahora, el segundo paper para lo que es una hernioplastia inguinal laparoscópica, se habla sobre las 10 reglas de oro, ¿no? Que lo hace el doctor Cristiano Claus con equipo, ¿no? Y primero divide en 3 zonas, la zona 1, la zona 2, la zona 2 y la zona 3. Viendo obviamente la zona 3, que es la de la parte vascular, la que vamos a tener con mucho más hincapié de no realizar alguna maniobra peligrosa. Primero, la incisión del peritoneo, como ya hemos hablado. La segunda es, la disección debe seguir un plano peritoneal. Podemos empezar en la zona 1, podemos empezar en la zona 2, ¿no? Pero tenemos que seguir el plano peritoneal. Hacia acá nosotros nos podemos identificar, ¿no? Hacia acá abajo, que ya hay una trasluz de las vísceras, ¿sí? Que ese es el intestino. Tercero, una disección medial, se habla de por debajo del pubis. Hacia acá vamos a ver el ligamento de Cooper, ¿no? Y vamos a ver un repliegue de la espina del pubis hacia acá donde está la flecha. Y usualmente la disección tiene que estar hasta por 2 centímetros por debajo del pubis, que es lo que nos refiere para poder poner la colocación de la malla. Muy bien. 4. O sea, hasta donde se diseca, tenemos que disecar hasta que la vena ilíaca externa sea visible, ¿no? Como lo podemos ver acá. La vena ilíaca ya torna visible. 4. 5. La parietalización de los elementos del cordón. Tenemos que parietalizarlos. Usualmente se refiere hasta que usualmente el conducto deferente cruce la vena ilíaca externa, ¿no? O hasta que usualmente esta tienda a ser un poco más medial. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando se trabaja esta zona por lo que ya hemos mencionado sobre el sangrado. Usualmente dicen que las hernias grandes o inguinoescrotales, al seccionar, tenemos que, si es que no se puede terminar de reducir el saco, tenemos que tratar de dejar el saco, abandonarlo y dejarlo hacia adelante. Entonces, por eso cuando se tratan sacos hernerios grandes, se puede seccionar la hernia con seguridad, ¿no? Porque es más fácil, ¿no? Controlar un hidrocele que un hematoma a ese nivel. 7. Explorar el orificio inguinal profundo. Tenemos que llegar al orificio inguinal profundo porque muchas veces a ese nivel, como ya hemos encontrado y como les mencioné en las imágenes de David Lowry, podemos encontrar lipomas, ¿no? A ese nivel que estén obstruyendo los pasos, y usualmente las personas que terminamos la cirugía cuando al tocarse van a sentir lo mismo, van a sentir una tumoración, ¿no? Con la cual no es ya la hernia, sino básicamente son los elementos que se han encontrado ahí, en ese momento. Por eso es que se tiene que explorar el orificio inguinal profundo buscando algún lipoma o alguna estructura de grasa a ese nivel. La malla se refiere que tiene que ser de aproximadamente 10 por 15 centímetros, ¿no? Teniendo a sus lados, como ya les estaba mencionando, de 3 a 4 centímetros por cada lado,
de la disección de la zona 1, de la zona 3 y la zona 2, hacia abajo. Lo que se refiere de la malla, adicionalmente a ello, es que la malla tiene que quedar como que fuera más chica a la incisión a incisión extensa del peritoneo. O sea, la malla tiene que aparentar ser chica para el bolsillo peritoneal que se vea grande, ¿no? O sea, no existe una malla chica, no existe una malla grande, sino que tenemos que hacer la mayor, digamos, apertura de esa incisión. La fijación de la malla, acá por ejemplo utilizan tackers, ¿no? Nos refieren que se tiene que hacer un ligamento de Cooper, ¿no? Dos hacia arriba, hacia el defecto herniario, usualmente hacia la pared, o a veces pueden poner dos, uno, dos, y uno hacia la pared medial. Ahora, y el retiro, obviamente, del CO2 es bajo visión directa, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que ver? Que el flap peritoneal se aproxime y la malla esta no tiene que tener, no se tiene que enrollar, no tiene que moverse, ¿no? Y tenemos que asegurar que el peritoneo no doble el borde inferior de la malla, que eso es lo importante. Entonces, esas son las reglas que se va a utilizar dentro de la cirugía TAP. Voy a presentar un video. Me avisan por favor si se puede ver. Ok, amigo. Continúa. ¿Se ve la imagen del video? No. No, todavía no. Un ratito. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, perfecto. Aquí se les presenta una angioplastia inguinal laparoscópica, TAP, ¿no? Ya hecha justamente por el doctor Lizárraga, en el cual nosotros hacemos la laparoscopia exploratoria, en la cual, a ver, un ratito. Ok. Acá podemos ubicar, ¿no? Identificar la invertida, los vasos epigástricos hacia aquí, conducto deferente hacia acá, y los vasos espermáticos gonadales, o en este caso, hacia acá. ¿No? Vemos la invertida, tenemos hacia acá el triángulo de la muerte, el triángulo de dolor, ¿no? Hacia acá, básicamente, el triángulo de orificio indirecto, directo, y hacia acá, femoral. Ok, ubicamos, es una hernia directa del lado izquierdo, hacemos la laparoscopía, evidenciando de que no hay alguna estructura diferente en el cuadrante superior izquierdo. Ok, ahí vemos más claramente, ¿no? Estamos ahí básicamente identificando la hernia por presión hacia adelante. Vamos a introducir los trócares, colocamos bupivacaína, ¿no? Vemos con visualización directa. Ujú. Ahí ubicamos los elementos que ya mencionados. El orificio al directo. Y iniciamos ubicando hacia dónde está el ligamento inguinal para hacer la apertura del peritoneo. Se hace la apertura. En este caso se utiliza hook, se puede utilizar tijera con cauterio, ¿no? Pero en este caso lo utilizamos con el hook por ser en ese caso se puede controlar bien. Usualmente se detalla que tiene que ser usualmente de 3 a 4 centímetros por encima de la espina ilíaca superior para poder formar un arco que vaya de la espina ilíaca superior hacia los ligamentos mediales. Seguimos haciendo la apertura del peritoneo para generar el flap o bolsillo peritoneal.
Se realiza la disección llevando el peritoneo hacia abajo y las estructuras hacia arriba. Ahí se observa que encontramos ya el defecto herniario, ¿no? En la cual estamos tratando de separar lo que es el saco de lo que es la fascia transversalis, la cual está bastante adherida, ¿no? En la cual se va a poder realizar un poco más adelante, se va a poder ver en el video. Se termina la disección y se ubica ahí, se ve la fascia transversalis hacia arriba, el saco está hacia abajo, se realizan maniobras para poder insertarlo uno del otro. Poco que se rehúsa, pero una maniobra manual, cambiando la mano, empieza a liberarse y se ve. Se libera y se empieza a evidenciar el ligamento de Cooper, ¿no? Se ve el ligamento de Cooper, ya cuando ya el saco se ha reducido, ¿no? Entonces se inicia con la disección de la zona medial hasta 2, refiere hasta 2 centímetros, bajamos un poquito más y vamos a ver también que está ahí, hay una arteria, una conexión de la arteria obturatriz justo con el ligamento de Cooper que está generando lo que es una corona mortis, que lo vamos a ver más adelante. Esto terminando la disección, ¿no?, del saco hacia los elementos vasculares. Ahí vemos ya la visibilidad de la vena ilíaca externa hacia atrás, ¿no?, terminando de llegar a avanzar hacia abajo la disección. Ok, ahí vemos cómo cruza la comunicación de la vena obturatriz hacia por encima del ligamento de Cooper, lo que se va formando lo que es la corona mortis. Y estamos ahí liberando, haciendo la disección. Y ahí podemos ver. Con el agujero, pero estamos viendo el flap superior para ver la descendencia, ¿no?, hasta cuánto puede descender. Nuevamente, ¿no?, la corona mortis hacia arriba. Ok. Ahí estamos ya preparando el momento para la colocación de la malla, en la cual la enrollamos. Se pone, bueno, en este caso se ha colocado 2 puntos de reparo, ¿no?, para poder nosotros desarrollarlo más fácilmente, en lo que se ve ahí, ¿no? Se coloca la malla, obviamente,
como estamos refiriendo, solamente 3 centímetros por arriba de los defectos y lo que ya hemos mencionado. Una malla no autoadherente, ¿no? En este caso colocamos un punto en el ligamento de Cooper con material absorbible. Y colocamos otro punto más hacia encima, hacia la fascia transversalis, ¿no? Hacia la pared, perdón, hacia la pared posterior de fijación superior interna. Ahí nos dimos cuenta que faltó un poco la disección, la cual se termina de disecar, para que sea bien baja la colocación de la malla y no tenga ningún problema para el enrolamiento, ¿no? Se termina la disección. Ya con la malla colocada, iniciamos lo que es el cierre de la brecha de peritoneo. Bien, entonces ahí iniciamos ya el cierre del peritoneo. Usualmente acá se puede utilizar una sutura barbada, un material absorbible o Vicryl o el Polylactic, ¿no? Terminamos de ver toda la brecha y lo último es la aspiración del CO2, viéndola básicamente que la malla no se quede replegada. Ok, es la presentación del video, doctor. Ujú. Ok, eso es lo que básicamente es hasta ahora. Ujú. ¿Sigues compartiendo pantalla, amigo? No, ya no estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Sería, sería toda tu exposición entonces. ¿No es así? Sí, Ya, muy bien, listo. Gracias, Amiel. Realmente ha sido una exposición brillante, puedo yo considerar, porque nos has hecho navegar por todo lo que nosotros tenemos de conocimiento en el TAP, quizás no profundamente. Definitivamente la anatomía suele ser un punto crítico aquí, como vamos conociendo, y además ves el conocimiento de una región poco acostumbrada al el cirujano, normalmente aquel que incluso sale de la residencia, los cirujanos jóvenes. Hemos podido nosotros ahondar por ahí, por esos lugares, y que debemos conocerlo, porque si queremos aplicar una de las técnicas, quizás, quizás una de las más frecuentes, además de la TEP. Para ello vamos a empezar primeramente con nuestra discusión con los panelistas, y empiezo con el doctor Ezequiel Palmisano. Buenas noches. Tu primera impresión con respecto a, primero, una pregunta. Eh, ¿Cuál es más frecuente qué técnica más frecuente que se está aplicando, el TAP o el TEP?
Y lo otro es que realmente es un punto de quiebre el conocimiento de la anatomía posterior del orificio miopectíneo. Existen de repente algunos puntos vitales que debemos recordar en el conocimiento de la anatomía del orificio miopectíneo a tener en cuenta para evitar ciertos problemas o errores quizás en esa técnica TAP. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer como siempre la invitación. Para mí es sumamente gratificante estar hoy aquí con todos ustedes y más en mi condición de panelista. Realmente estoy muy agradecido por ello. Yo creo que la primera pregunta hoy día parte por otro lado. Yo creo que ya se rompió el famoso mito de los versus, de enfrentar las técnicas. Creo que, e incluyo también las técnicas abiertas anteriores y posteriores. Creo que hoy el cirujano que tiene cierta dedicación a la patología de pared abdominal debe contar con un arsenal de opciones, con una gama de opciones y aplicarlas según cada caso en particular. Y esto lo quiero decir porque hay gente joven en el auditorio y lo peor que podríamos hacer es dejar el mensaje que solo podemos operar por laparoscopía o solo podemos operar por técnica abierta. En segundo lugar, ya hay muchos trabajos que cuando enfrentan el TAP con el TEP, uno podría decir que el TEP es la más próxima al ideal porque de alguna manera refleja los mismos preceptos de las técnicas de Stopa con todas las ventajas que ello tiene, pero sin lugar a dudas cuando uno hace una encuesta es mucho más frecuente que el cirujano comience por la técnica, o mejor dicho, por el acceso transabdominal preperitoneal, porque el cirujano ya comenzó a entrenarse con la vesícula, con el apéndice, el abdomen agudo, y solo lo que nos queda es abrir el peritoneo para hacer una disección correcta del espacio preperitoneal, reparar la hernia por la cual viene el paciente a la consulta, colocar una prótesis, cerrar el peritoneo y termina. Por eso es que cuando a mí me pregunta por dónde empezar, empezá por lo más sencillo, que a veces no es tan sencillo desde el punto de vista técnico, porque uno tiene que tener cierta habilidad y destreza en suturar hacia adelante, como cuando lo tenemos que hacer en el acceso transabdominal. Y con respecto a la anatomía, yo creo que no tenemos que caer en esta cuestión de la anatomía hay que conocer, la anatomía clásica, pero cada vez nos estamos yendo más a la anatomía aplicada. Y eso yo me lo apunté en un lugar porque yo desde hace un tiempo vengo hablando de lo que es la semiología transabdominal. Y vuelvo al mismo concepto. Si los cirujanos están haciendo vesícula y quieren empezar a hacer una hernia laparoscópica por acceso TAP, lo que tienen que hacer es que cuando están en otra cirugía laparoscópica, cambiar de posición la óptica y empezar a familiarizarse con la anatomía del orificio miopectíneo. Eso es una buena práctica para los residentes o los jóvenes cirujanos que quieren iniciarse en este camino. Ahora, hay algunos puntos que hay que conocer. Por ejemplo, no todo dolor inguinal crónico postoperatorio depende de que nosotros vayamos directamente contra los nervios. Yo creo que depende mucho de una técnica quirúrgica depurada y aún así podemos tener igual un dolor inguinal crónico postoperatorio. Hasta hace un tiempo atrás le echábamos solo la culpa a la cirugía abierta. Hoy la cirugía laparoscópica también mostró que es plausible de un dolor inguinal crónico postoperatorio. Acá no hay que obviar en la presentación el trabajo de Wolfgang Reinpold publicado en el año 2015 que desdibuja hoy día el límite superior del triángulo del dolor, de la sensibilidad, el triángulo lateral, y por sobre todas las cosas, antes creíamos que por la laparoscopía no íbamos a lesionar los nervios que también se lesionan por la vía abierta. Bueno, hemos aprendido que sí, hemos aprendido también dónde colocar los medios de fijación y hoy la pregunta del millón es si nosotros tenemos que seguir con fijación invasiva. Hasta ahí me quedo tratando de responder esas preguntas porque podría hablar todo el día. Sí, sí. Gracias. Lucho, buenas noches. Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Tu primera impresión con respecto a esa técnica, que quizás, y tiene razón, le puedo dar la razón en el sentido de quizás empezar con conocer este tipo de técnica para luego quizás lanzarse un cirujano que recién está empezando a querer aplicar ese tipo de radioplastías laparoscópicas, luego lanzarse a lo que esté, o sea, a otros espacios ya distintos. Puede ser ese el inicio de de este camino hacia el A conocimiento de ver, nuevas técnicas. no, Sí. no necesariamente. Yo les voy a manifestar, les voy a contar mi experiencia. Yo Ujú, cuando llegué y estuve haciendo la residencia, o yo he hecho la residencia en el hospital de policía y del que soy actualmente asistente, pero cuando yo llegué al hospital de policía, se hacían todas las técnicas, se hacía TAP, se hacía TEP, se hacía abordaje anterior por técnica Lichtenstein, o sea, cirugía abierta y cirugía laparoscópica, se decía cirugía abierta Lichtenstein, como les digo, abordaje anterior, abordaje posterior Nyquist. Y bueno, lo que más recuerdo que yo se hacía era el abordaje posterior, Nyquist, abierto, ¿no? Y bueno, luego se hacía también abordaje laparoscópico y TEP. Entonces yo me había familiarizado mucho con el abordaje posterior, ¿no? Con la visión posterior de estos efectos. Y luego teníamos, como este es un hospital netamente con mucha... Nosotros hacemos la laparoscopía desde el año aproximadamente 2002, si no me equivoco. No, perdón, 95, 95, 96 creo, incluso mucho antes. Entonces, en las emergencias, muy bien como dice el doctor Palmisano, teníamos, ustedes saben, lo más común son apéndices, vesículas y obstrucciones. Y teníamos obstrucciones, que bueno, un buen porcentaje de las obstrucciones son por hernia, por defectos herniarios. Entonces, ¿qué es lo que hacían los cirujanos? Hacían laparoscopías exploratorias, ¿no? Ingresaban a la cavidad. Verificaban muchas veces que, bueno, pues que la hernia estaba encarcerada, estrangulada, había que hacer, algunos convertían, otros continuaban la reducción del contenido del saco herniario y asistían a su cirugía para hacer las resecciones. Primero, claro, primero hacían la reparación del defecto, en algunos ya no, algunos solo ponían unos puntos, eso fue cambiando, luego ya fuimos poniendo mallas sin ningún problema, a pesar de hacer resecciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo creo es que los cirujanos jóvenes tienen que irse familiarizando con la anatomía, básicamente con la anatomía, y tienen que aplicar sus conocimientos anatómicos a los distintos accesos que podemos tener, ¿no? Por vía anterior, técnica Lichtenstein, pero bueno, ahora estamos hablando de laparoscopía, o sea, la vía posterior, ¿no? Como les dije, lo primero que nosotros hacíamos era abordaje posterior por técnica abierta. Y bueno, y en las emergencias el abordaje anterior. Entonces yo creo que todos los puntos que Amir nos ha hoy día ilustrado en su presentación son básicos, ¿no? Pero yo creo, yo concuerdo, ahora siendo un recordaris, yo ¿qué recomendaría a un cirujano joven? Le diría, mira, como dice el doctor Palmisano, familiarízate. Nosotros entramos a hacer apendicectomías, colecistectomías laparoscópicas, exploraciones laparoscópicas, incluso hacemos colon, estómago, no sé. Siempre nos vamos hacia la parte pélvica y buscamos e identificamos esta Y, no en todos los pacientes, no esta Y invertida, ¿no? Pero en la gran mayoría, pues porque nuestra población tiene un IMC por encima del 30, en un 80 o un 70%, ¿no? Pero se logra identificar, logramos identificar algunos defectos, algunas estructuras, y nos vamos familiarizando, o nos íbamos familiarizando, ¿no? Y bueno, luego ya cuando abordamos, cuando hicimos ya TAP, como les digo, nuestro primer contacto con TAP fue en la emergencia, que no es el mejor contacto, por supuesto, ¿eh? Pero fue en la emergencia. Y eso nos permitió a algunos ir haciendo ya las hernioplastías laparoscópicas ya de forma programada como TAP, ¿no? Como TAP. Pero básicamente nosotros nuestro aprendizaje lo hicimos primero en TEP, ¿no? Esto es lo que yo tendría que más o menos manifestarles al respecto. ujú. Gracias, Lucho. Sí, con respecto a la TAP, a la técnica, ¿a quiénes no aplicarías, antes de poder ingresar yo a la discusión de la técnica pura, a quién, no se aplica, a quién tú crees que no aplicarías esta técnica? Hay cierto... Ah, Se cortó. al- al-
qué? Para mí, ¿Copiarse? No, parece que. Perdón porque se cortó. No sé si a todos ustedes se le cortó, pero a mí se me cortó lo que preguntaste, John. Fueron segundos. A ese que, ¿me escuchas? Sí, Te repito la bárbaro. pregunta. Sí, Sí. era con respecto a indicaciones de la técnica TAP. ¿A quiénes quizás no aplicarías esta técnica? ¿A quiénes crees que no se podría aplicar esa técnica? O es que a todos se puede aplicar, ¿no? Eh, Mira, el tema puntualmente pasa por la contraindicación de la cirugía general. Después depende de la curva de aprendizaje, porque si yo recibo un paciente que fue operado con una técnica laparoscópica como es el TAP o endoscópica como es el TEP, y yo estoy en mis primeros 4 casos, yo no recomiendo hacer un TAP. Lógicamente voy a recomendar la vía virgen, que es la vía anterior, en este caso abierta. Pero después, en manos de alguien que haya completado la curva de aprendizaje, exceptualizando de que el paciente tenga contraindicación formal de la anestesia general, aunque hay casos que están resolviendo ahora con anestesia loco regional. El paciente con antecedente de un abdomen abierto y contenido prácticamente no tendría una contraindicación formal la cirugía transabdominal porque me permite a mí visualizar toda la cavidad abdominal y con ello las ventajas de poder guiarme en los reparos anatómicos. Gracias. Mucho, con respecto también a quizás esta pregunta de cuál es tu experiencia, a quienes quizás no tendrías por qué aplicar esa técnica, quizás otra alternativa. bueno, básicamente, miren, estamos trabajando sobre el sustrato, el mismo sustrato, TAP o TEP. Estamos trabajando sobre la misma pared. O sea, yo no le encuentro una contraindicación, excepto a las generales, un paciente que no admita cirugía general, anestesia general, pues, ¿no? No me voy a arriesgar a someter a un paciente así. Además, pues, porque tenemos antes candados previos, ¿no? Obviamente que el anestesiólogo, el cardiólogo nos va a decir que no. Pero yo aplicaría en todos. Ahora, haciendo un poco de historia al respecto, ¿qué prefiero yo? ¿Hacer una TAP o una TEP? Yo prefiero hacer un TEP, ¿no? Esta es mi preferencia personal. Ahora, históricamente, hace algunos años teníamos la discusión en el servicio de que, ¿y por qué hacerla laparoscópico? ¿Por qué no hacemos un Liechtenstein? ¿Por qué no haces un abordaje abierto? Es un paciente joven, digamos, ¿no? Un paciente de 35 años. Le vas a poner una malla por vía laparoscópica, vas a invadir el espacio de Retzius, y si este paciente tiene a los 60 años un problema urinario, prostático, y le tienen que hacer una cirugía, ese espacio va a estar invadido, va a estar cicatrizado, etcétera, etcétera. Bueno, eso hemos ido superando con la cirugía pues mínimamente invasiva urológica, ¿no? Nuestros amigos urólogos nos han demostrado que tanto como nosotros, o incluso en algunos aspectos mucho más, ellos son tan invasivos de forma endoscópica como nosotros, y esos ya no han sido problemas para nosotros, ¿no? Entonces, el gol estándar está inclinándose netamente hacia la técnica laparoscópica, y como les digo, yo tengo la preferencia de hacer TEP, ¿no? Pero TAP también puedo hacer, no hay ningún problema. El problema es una cuestión personal mía, ¿no? ¿Por qué yo no haría TEP, digamos, en un paciente si me lo ponen en este momento? Porque tal vez mi ayudante no sea el más indicado, porque se tiene que familiarizar con una cavidad un poquito más pequeña, va a tener que tener algunos gestos quirúrgicos y acompañarme durante la cirugía, y puede ser un poco más, digamos, estresante, ¿no? Realizar este procedimiento. Pero si tengo a mi compañero quirúrgico habitual o a los residentes del hospital de policía que son muy buenos haciendo cámara, yo no tengo ningún problema en hacer una u otra técnica. Ahora, prefiero TAP en algunos casos cuando tengo un dolor contralateral, cuando tengo tal vez no tengo el diagnóstico certero de que haya en el otro orificio inguinal contralateral, en el otro espacio, perdón, una hernia, ¿no? Son pacientes que tienen claramente un diagnóstico de hernia digamos, en el lado derecho, pero en el lado izquierdo hay un cierto grado de dolor, no hay masa, pero por allí me dicen que tienen molestias, o no está muy claro el diagnóstico, ¿no?
Entonces, la TAP me sirve como para hacer una exploración, ¿no? Y no lo hago por TEP porque tendría que hacer demasiada incisión, demasiada disección, que no me parece lo más indicado. Ujú. Básicamente eso. En una hernia inguinoescrotal, quizás de tamaño moderado, con un orificio más de 5 centímetros, si te toca aplicar TAP, ¿aplicarías? Yo Cierto. he tenido pacientes que lamentablemente hemos tenido que hacer ese tipo de cirugía, más de 5 centímetros, incluso bilaterales, por TAP. No lo recomiendo. Yo creo que, miren, Ujú. es una cirugía estresante, son Sí. sacos enormes, hay que Ajá. hacer una gran disección con el riesgo de crear grandes hematomas. A veces los sacos son sacos crónicos, son más de 5 centímetros, son inguinoescrotales. No son unas hernias que se han formado hace 2 semanas, ¿no? Son unas hernias que el paciente arrastra por años, incluso decenas de años, ¿no? Entonces, despegar todo este complejo herniario del cordón sin que caigamos en un hematoma, en seromas, en dolor, en tiempo operatorio prolongado. El anestesiólogo está en la cabeza del paciente y nos está diciendo que tiene un enfisema hasta el cuero cabelludo, nos dice que el CO2 está en 50 y todo el mundo se estresa, ya han pasado 3 horas. De verdad que yo no lo recomiendo. He pasado por eso, lamentablemente. Tal vez por una cuestión de ego malentendido o tal vez por una cuestión de orgullo malentendido, hemos continuado la cirugía cuando lo más racional hubiese sido convertir, ¿no? O no programar a este paciente por esta vía, por este Ah, abordaje, ¿no? Entonces, yo no perfecto. lo recomiendo, honestamente. Sí. Ezequiel, en esos casos, creo que a veces poco se puede aplicar este tipo de técnica. ¿O qué opinas? Estoy totalmente de Son casos así acuerdo. selectivos. No. Yo creo que, mira, aprendí del profesor Besama Murray de Chile la famosa teoría del péndulo. Nosotros ya hicimos absolutamente todo. Miramos hacia atrás y nos dimos cuenta ya qué es lo que teníamos que seguir haciendo, qué es lo que no hay que volver a repetir y qué es lo que tuvimos que mejorar. Pero en una hernia inguinoescrotal grande, creo que tenemos más para perder con las técnicas mínimamente invasivas que lo que uno puede ganar con una técnica abierta de la que se le ocurra, con muy buenos resultados y menos daño, digamos, para el paciente y para nosotros mismos también. Dentro del nuevo conocimiento de la anatomía del orificio biopectíneo, claro que escuché acerca también de considerar las hernias obstetrices como algunos tipos de hernias que podrían presentarse y que el conocimiento de la anatomía esta les puede ayudar también a identificar, Ezequiel. En realidad, las hernias obturatrices están reportadas en máximo en el 1%. Son Sí. de muy baja frecuencia. Uh-huh. El concepto no está en reducir cada cojinete graso, cada almohadilla grasa que uno ve que se está metiendo en el orificio obturatriz, sino más bien el concepto es otro. Primero es con fines educativos, porque parece ser de que nos estamos olvidando que ahí hay una zona de debilidad, que aún siendo el 1% puede ser el motivo de la consulta por la cual el paciente esté presentando la signosintomatología, aunque rara, es 1%, 1 de cada 100 pacientes. Ahora, lo importante es que nosotros, cuando estamos haciendo semejante disección del orificio miopectíneo, privar la oportunidad al paciente de proteger esa zona con un buen solapamiento de la prótesis que caiga por debajo de esta área anatómica es dejar un olvido prácticamente y una posibilidad en un futuro que no sabemos de que el paciente caiga en ese 1%. Sistemáticamente no hay que ir a reducir ese cojinete graso porque sabemos que no tiene trascendencia y muchas veces yo lo suelo hacer pero para mostrar que existe el orificio obturatriz. Lo que hay que hacer en definitiva es cubrirlo con la prótesis porque sabemos que ese cojinete graso es totalmente normal y no va a repercutir en la vida del paciente. Uh-huh. Perfecto. Lucho, con respecto yendo ya a la parte técnica,
Antes de poder entrar a la parte de complicaciones, porque en base a eso hay una pregunta. Por ejemplo, el uso del tipo de malla y el tipo de sutura, por ejemplo. ¿Podría ser alguna una reflexión o comentario con respecto al uso de qué tipo de malla y sutura podemos aplicar? ¿O aplicas en tu experiencia, Lucho? Antes de eso, yo quería complementar lo que acaba de decir el Sí. doctor Palmisano, que estoy con él completamente de acuerdo. Nosotros cuando hacemos TAP o TEP, nosotros disecamos, pues llegamos hasta identificar los vasos obturatrices y efectivamente, bueno, en un buen porcentaje encontramos un cojinete graso ahí que es completamente normal, es una grasa prevascular que todos los vasos lo tienen, ¿no? Pero, como dice el doctor Palmisano, efectivamente, ¿no? Esto es una cuestión educativa, ¿no? Les enseñamos a los residentes o a los asistentes jóvenes que están con nosotros que miren ese efecto. Estamos operando una paciente joven, una paciente delgada, una paciente de 45 años. Esta paciente, si llega a sobrevivir a 80 años, por algún motivo se postra, tiene una pelvis mucho más amplia que la de un varón, puede llegar a ser una hernia obturatriz. Las dos únicas hernias obturatrices que yo he operado en mi vida han sido hernias complicadas, o sea, ni siquiera teníamos el diagnóstico, era una obstrucción y no sabíamos por qué. Entramos por la paroscopía y efectivamente eran hernias obturatrices, ¿no? Entonces, es muy importante este conocimiento, ¿no? Es muy importante lo que acaba de apuntar el doctor Palmisano. Ahora, con respecto a la pregunta sobre las mallas, nosotros somos un hospital modesto, tenemos las mallas de polipropilene, las comunes y corrientes, no tenemos mallas de doble contacto, no tenemos las mallas ProGrip autoadherentes, y nosotros utilizamos estas mallas de polipropilene, utilizamos en la medida de 15, mínimo 15 por 12, eso es lo mínimo que podemos poner. Llegamos a poner 15 por 15, cuando hemos tenido la oportunidad de colocar mallas un poquito más grandes en pacientes un poquito más grandes, ¿no? La media del peruano es de 1,70 m, o sea, no tenemos una población de 1,80 m en promedio, ¿no? Pero tenemos pacientes que pueden llegar a medir 1,90 m, 1,95 m, que los hemos tenido, ¿no? Podemos, digamos, extender nuestra malla a 17 por 12, a 17 por 13, pero no tenemos en el mercado, comúnmente no tenemos en el mercado mallas de ese tamaño. Las que normalmente tenemos son las de 15 por 15 y recortamos 1 centímetro, 2 centímetros, máximo 3, ¿no? 15 por 12 centímetros. Ahora, fijación. Como habrán visto en el video, nosotros preferimos utilizar una fijación, como les digo, somos un hospital modesto, pero eso no implica de que sea mejor las fijaciones tipo Tacker o Absorbatac. Ya no las utilizamos. Causan demasiado dolor. El problema es que el cianoacrilato es muy costoso, al menos acá en el Perú, ¿no? En la práctica privada, algunas compañías aseguradoras nos lo están cubriendo, lo utilizamos, está por alrededor de 1.500 a 1.200 a 1.800 soles, o sea que eso en dólares, no sé cuánto será, creo que $400, una cosa así, ¿no? Entonces, preferimos lo que han visto en el video, ¿no? Colocar un punto que no es un punto pues transfixiante, es un punto suelto, uno solo o... Tu audio, tu audio. Se Aló, cortó disculpa, el... no escuché. No, no te preocupes, sí, continúa, ahora sí. Gracias. Sí, como les digo, la mayoría de las veces no Sí. utilizamos fijación, ¿no? Ajá. Ezequiel, con respecto igualmente al uso de malla y técnica de fijación. No, el tema es que mientras el doctor hablaba, yo pensaba en que hace un tiempo atrás, diríamos unos 10 años atrás máximo, nos habían metido en la cabeza la industria, que había que usar mallas ultralivianas, absorbibles. El tiempo pasó y vimos nuestro propio fracaso. Como digo siempre, tengamos cuidado con las nuevas tendencias porque somos nosotros los que estamos haciendo los estudios prospectivos que no terminó de concluir la industria. Y merced fue pasando el tiempo, empezamos a hablar de mallas de mediana densidad, de peso intermedio,
siempre hablamos de macroporo, del macroporo efectivo, del urdido de la prótesis de la malla. Y no hace mucho tiempo atrás volvieron a tomar fuerza nuevamente las mallas pesadas. Entonces, uno un poco va yendo con la tendencia, una tendencia que está volviendo de nuevo a los preceptos clásicos del uso de prótesis. Hoy lo ideal sería usar una malla de mediana densidad macroporo por todo lo que ya nosotros conocimos. La verdad es que, y esto soy totalmente honesto, yo en Instituto Metropolitano tengo la posibilidad de poner la malla que quiero. Sin embargo, he entendido el concepto de la farmacoeconomía y a mí me encanta usar una malla plana de polipropileno, 15 por 13, 15 por 12 centímetros mínimo, y con eso no nos ha ido mal. E incrementar los costos en mallas autoadhesivas, en mallas anatómicas, quedan muy bonitas para los videos, pero los costos son muy altos y a su vez hacemos una publicidad enmascarada. Pero lo digo bien, yo no quiero que esto se malinterprete. Yo creo que hoy usando una malla de polipropileno plana, macroporo, de mediana densidad para arriba, nos sobra en prácticamente la gran mayoría de los casos. Y en la gran mayoría de los casos, defectos por debajo del M3, L3, la verdad es que no tiene sentido la fijación. Y esto no es un capricho personal, esto está demostrado en la literatura, en los trabajos, más allá de que a veces decimos paper, porque por ahí debe estar Héctor que se debe enojar que decimos paper. Son trabajos que uno puede ver en las bibliotecas virtuales que hoy tenemos disponibles y tanto en acceso TAP como en acceso extraperitoneal. Hoy uno puede prescindir de la gran mayoría de los pacientes, fijar la prótesis y la economía de esta cirugía cae un montón. Hay un comentario que en el chat y podemos de repente compartirlo con respecto a si el uso de las mallas autoadherentes podrían ocasionar cierta dificultad, más aún en aquellos cirujanos que están quizás iniciando su curva de aprendizaje. Mira, Johan, yo lo dije varias veces eso, y la industria se enojó conmigo durante mucho tiempo. Porque cuando salieron las mallas autoadherentes de una de las marcas comerciales, la verdad es que a mí me era sumamente complejo. Claro, estábamos en el inicio mismo de todo esto, nadie tenía las maniobras claves y los trucos para hacerlo, y la verdad es que yo me terminé cansando. Me ganó por cansancio, porque eran mallas mucho más pesadas de las que hoy están disponibles en el mercado. Y yo insistía, no es una malla para la laparoscopía, es una malla que no tiene la ductilidad para. Y bueno, después fuimos aprendiendo un poquito más, pero yo en el inicio de la curva de aprendizaje, siempre le digo a los residentes, a los que vienen a observar o a los que lo vamos a acompañar en sus cirugías, la malla plana es mucho más sencilla, mucho más económica y la verdad que te ofrece excelentes resultados. O sea, cuando hablamos de malla de fijación, otra cosa que quiero aclarar, uno ve que están poniendo mallas autoadherentes y además le ponen un punto. Entonces, ¿cuál es la coherencia que tenemos entre lo que hacemos y lo que deberíamos hacer en virtud del material que estamos usando? Perfecto. Bueno, en este momento iniciamos micrófono abierto. Si quieren algún participante poder abrir su micrófono y preguntar o comentar, estamos abiertos a ello. Doctor Cisneros. Bueno, yo quisiera hacer unos comentarios. Gracias. Nada más como precisiones, porque quiero felicitar al doctor Amir Barbosa, que fue una excelente ponencia sobre la anatomía posterior de la región inguinal. Gracias. Y Gracias, muy doctor. entendible. Eso es primordial, como decían, es la brújula de los cirujanos y más para los abordajes endoscópicos. Dentro de los pasos para hacer la visión crítica del orificio miopectíneo que está descrita por el doctor Jorge Dáez,
Dice ahí que hay que disecar todos los lipomas del cordón. Yo quiero hacer una precisión. Hay que disecar los lipomas que acompañan al cordón y que son lipomas que se han deslizado y han seguido el trayecto del cordón espermático, pero esos cojinetes son los cojinetes de soporte que están sosteniendo a la bolsa peritoneal. Por eso, cuando el lipoma avanza hacia el conducto inguinal, arrastra el saco peritoneal y hace el saco herniario, que son como los cojinetes son como los cimientos de una casa. Y la entidad patológica llamada lipoma del cordón es una cosa muy diferente, que es un crecimiento anormal de grasa, pero en las estructuras del cordón. Y esto ya se presenta por delante del orificio inguinal profundo. También dice que hay que parietalizar las estructuras del cordón. Detrás del orificio inguinal profundo no hay cordón porque aún no se fusionan el deferente con los vasos gonadales. Y también en las damas, pues obviamente que no hay vasos espermáticos. Por eso la modificación que ha hecho el doctor Palmisano de que no se hace la Y invertida, sino que es un cuadrilátero o un trapezoide el que está en esa región de las mujeres. Por otro lado, también yo creo que está incorrecto. Bueno, aparte de, como decía el doctor Palmisano, que me iba a enojar porque dicen papers, pues no, pero sí, uno de los principales objetivos de la sociedad hispanoamericana, por ejemplo, es luchar por la defensa del idioma español y evitar los anglicismos. Pues sí, podemos decir trabajos presentados o artículos presentados o lo que sea. Igual, yo quiero hacer mucho énfasis. No es técnica TAP. La técnica sería un procedimiento, siendo muy purista, es un procedimiento de Wantz, porque el estopa es bilateral. Sería un procedimiento de Wantz por abordaje endoscópico y que puede ser ETEP o puede ser transabdomino preperitoneal, pero es el abordaje, no la técnica. Desde ese punto de vista, y aparte, pues tiene razón también en lo que decía el doctor Palmisano y el doctor Luis Lizárraga. No es conveniente quitar todos esos cojinetes de grasa, inclusive el de los orificios femorales o el de los obturatrices, porque son cojinetes anatómicos normales que están ahí para acompañar a las estructuras vasculares. Y el hecho de quitarlos, pues nomás está produciendo un defecto que no existe en ese momento. Y por lo demás, pues bueno, los felicito a todos, ha estado muy interesante la plática y verdaderamente aprende uno pues a reafirmar por lo menos todas estas cosas donde son expertos el doctor Palmisano y el doctor Lizárraga. Los felicito realmente porque ha estado muy enriquecedora la plática. Gracias, Armando. ¿Algún otro comentario? Hay un dato, yo quiero hacer un comentario. Sí. Hay un dato anatómico que se pasó por alto y que lo digo porque yo he cometido muchos errores. Dicen que ningún marinero se hizo capitán en un mar calmo. Ojo con la anatomía lateral de la disección del orificio miopectíneo, porque cuando uno hace la primera incisión, independientemente de con quién la haga, en algunos pacientes puedo superar la profundidad y a término criollo, como decimos los argentinos, llevarme puesta la fascia transversalis. Y ahí les recuerdo que hay un doble plano. Un plano que es peritoneal y preperitoneal propiamente dicho, y un plano que es fascia transversalis, prefascia transversalis, que es fundamental porque si nosotros disecamos, o mejor dicho, seccionamos los dos planos juntos, especialmente en pacientes muy magros, muy delgados, vamos a exponer directamente el músculo y muchas veces nos llevamos puesta esa grasa de tanto valor que tiene para la protección de las estructuras nerviosas laterales a los vasos gonadales o laterales al ligamento redondo o más bien lateral a la arteria ilíaca en las mujeres. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que identificar, esos dos planos,
para evitar justamente el contacto directo de la prótesis con las estructuras nerviosas. Otra cosa importante es que ustedes se acordarán, porque somos todos cirujanos generales, que no recuerdo en qué año, porque ya me olvidé, pero ¿se acuerdan de los famosos consensos de Atlanta para poder establecer una nomenclatura de las complicaciones locales de la pancreatitis aguda? Y decíamos, tratemos de hablar todo en el mismo idioma, porque si hablamos todo en el mismo idioma podemos entender un algoritmo de trabajo, las famosas guías, podemos comparar nuestros propios resultados y podemos comparar el resultado con terceros. Por eso es que la Sociedad Europea propone una nueva clasificación, 2009, Héctor, si me estoy equivocando el año me corregís, pero ya dejamos de hablar de directo e indirecto. Yo me acuerdo que mis maestros hablaban incluso de intrainguinal y retroinguinal, que ya se desterró de nuestro vocabulario, y estamos hablando de mediales y laterales porque a partir de ahora tenemos que empezar a hablar todos en un mismo idioma para poder entendernos todos de la misma manera. Y lo que no estuve, con lo único que quizás no quiero dejar un mensaje equivocado es que esa fascia transversalis que ustedes vieron que estaba francamente flácida, elongada en la cirugía, hay que intentar reducirla. Porque si nosotros no reducimos esa fascia transversalis, como vimos en el procedimiento, que es la única diferencia que puedo tener con quienes estuvieron a cargo de esta cirugía, podemos tener el efecto de abultamiento que el paciente puede percibir en el postoperatorio inmediato. Recuerden que toda serosa transpira, suda, genera líquido, podemos tener un seroma y lo peor que nos puede pasar es tener un seroma crónico en este tipo de pacientes. Entonces, simplemente trayendo esa fascia transversalis, llevándola hacia el retrorrecto, hacia la cara posterior del recto y fijándola, generamos también un buen plano de parietalización de la prótesis cuando nosotros la colocamos y vamos a generar un mucho mejor refuerzo de la pared posterior. Ese es solo un detalle técnico que no quería pasar por alto, porque esto ya está descrito y esto ya se superconoce que es lo que hay que hacer. Ahora con la robótica ustedes van a ver que hay un montón de gente, de colegas que están cerrando los defectos. ¿Y cuánto hemos defendido la técnica libre o de menor tensión? Y ahora volvemos nuevamente a cerrar defectos. Bueno, veremos qué dice la evidencia y qué nos acompaña en los años venideros. Pero bueno, son cosas que quería decir porque hay gente joven y necesitamos ser claros y concretos con la transmisión de estos conceptos. Claro, excelente, Lucho. Con respecto a, bueno, si tienes algún comentario antes de, y la pregunta sería, siguiente sería complicaciones. De hecho, ninguna técnica está exenta de complicaciones, y si en cuanto a tu experiencia has tenido alguna que nos puedas relatar de repente, o algún comentario con respecto a cómo abordar las complicaciones más frecuentes que puede haber en esa técnica. Bueno, a ver, en las hernias laterales, sacos no muy grandes, pero profundos. Entonces, la disección es engorrosa, es de verdad bastante difícil y compleja. Muchas veces hemos tenido que abandonar el saco, ¿no? No muchas veces, pero algunas veces, ¿no? Entonces, abandonamos el saco, hacemos una ligadura, un procedimiento tipo hombredán. ¿Qué hemos cambiado? Hemos cambiado un posible hematoma por un seroma. ¿Qué es mejor? Para mí es mejor un seroma que un hematoma. He tenido pacientes en los cuales yo me he empecinado en disecar todo el saco, liberarlo de las estructuras. ¿Y qué he conseguido al día siguiente? Un gran hematoma muy doloroso en el cordón, el paciente no se puede levantar, yo quiero que se vaya al día siguiente, es más, yo quiero que se vaya el mismo día, como algunos pacientes, pero no, no se puede levantar. Yo le he prometido a ese paciente que esto no le va a doler, le está doliendo el triple de lo que él se imaginaba. Entonces, estos son los problemas que tenemos con ese tipo de sacos. Ahora,
abandonar el saco no me parece una mala opción. Van a cursar con un seroma. El seroma se puede punzar, a veces no cursan con este seroma. En el caso de las hernias mediales, como dijo el doctor Palmisano, las estructuras serosas exudan, pues, ¿no? Secreción, ¿sí? En algunos hemos podido hacer con un pequeño loop, esta fascia transversalis, hacer una ligadura, digamos, ¿no? De este remanente de fascia transversalis. En otros no, en otros hemos intentado ponerlo o acercarlo hacia la región retrorectal, ¿no? Pero esos han sido los menores, ¿no? Los directos, los grandes sacos en la zona medial, nos ha ido también con seroma. Entonces, básicamente los problemas que hemos tenido con estos han sido las colecciones, ¿no? Los seromas. Ahora ya no nos empecinamos en disecar completamente el saco, ¿no? Hasta reducirlo completamente, ¿no? Creo que el juicio y el sentido común nos ha dicho que esta cirugía es mínimamente invasiva, esta cirugía es ambulatoria, esta cirugía tiene que permitir que el paciente el día siguiente esté trabajando. Entonces, si le vamos a ofrecer una cirugía mínimamente invasiva y lo vamos a tener en cama por un edema doloroso, muy doloroso el cordón por una semana, creo que no es un buen negocio, ¿no? Hablando en un sentido más práctico. Bueno, básicamente esas han sido las complicaciones que hemos tenido con esta técnica, ¿no? Sí, no hemos tenido grandes complicaciones, digamos, como sangrados. Creo que afortunadamente los que me han precedido, que han sido mis maestros, han sido personas con un amplio conocimiento de la anatomía y con una disección, pues, privilegiada, ¿no? Los doctores Herrera, bueno, no tengo más que decir de ellos, ¿no? Yo he aprendido con ellos, ¿no? Y las disecciones de ellos han sido siempre muy anatómicas, muy prolijas, muy finas, ¿no? Claro, pues exigen ese tipo de cirugías hernianas. Gracias, Lucho. Ezequiel, igual, las complicaciones, de acuerdo a tu punto de vista, tu experiencia, ¿qué hacer? Yo antes quiero Creo que el hacer saco una es un reflexión. problema, ¿no? El saco, perdón, Sí. el saco es un problema cuando, por lo de los seromas, he podido ver hematomas, pero sí, ¿qué hacer en ese momento, ¿no? De hecho, la mínima invasiva nos permite, pues, la hospitalización corta, la recuperación rápida, que en teoría es justamente el objetivo de aplicar este tipo de técnicas laparoscópicas, pero cuando suceden las complicaciones, ahí está el problema. Sí. Yo quiero hacer una reflexión antes, y espero que no me maten por lo que voy a decir. Yo soy un profundo defensor de estos accesos, pero acá no estoy tan de acuerdo que nosotros digamos que el acceso TAP es de mínima invasión. Yo creo que el acceso es de mínima invasión, estoy haciendo pequeñas incisiones. Pero no nos olvidemos que si yo comparo una cirugía donde me estoy metiendo dentro de la cavidad abdominal para abordar un espacio virgen, pensemos que la vía anterior es mucho menos invasiva desde el punto de vista filosófico, hasta diría, que cuando yo me estoy metiendo dentro de la cavidad a resolver algo que yo podría resolver desde el punto de vista superficial con cualquiera de las técnicas vía anterior. Esto lo digo bien, yo tengo excelentes resultados con la técnica TAP. He tenido muy malos en el comienzo, pero ojo, porque no es lo mismo decir que la colecistectomía videolaparoscópica es de mínima invasión, comparándola con el tajo que yo le tengo que hacer, perdón por lo de tajo, la incisión que yo le tengo que hacer, subcostal o cocher propiamente dicho, eso es mínima invasión. O sea, yo tengo que llegar a un mismo lugar, pero por distintos caminos. Ahí hablo de mínima invasión. No así cuando hablo del acceso transabdominal preperitoneal. Eso lo quiero aclarar. Si bien uno puede tener muchas ventajas, el acceso es mínimo, pero la invasión es máxima para otras alternativas que yo tengo disponible. Y con respecto, sí, a las complicaciones, si yo digo que no tuve complicaciones porque nunca operé, y ahí le doy la mano derecha a Luis.
Yo creo que el único cirujano que no tiene complicación es aquel que se dedica a la clínica médica. Porque si no, nosotros sabemos que cada libro tiene un porcentaje esperable. El tema es no superar ese porcentaje, porque si no me tendría que dedicar a otra cosa. Nosotros hemos tenido, yo acá estaba escribiendo y creo que los dos puntos más importantes en cirugías laparoendoscópicas ligadas a una complicación, creo que los dos puntos más importantes son el desconocimiento anatómico y por otro, el exceso de confianza. Creo que son los dos puntos en los cuales la gran mayoría de nosotros ha cometido un error. Yo he tenido hasta lesión de vasos epigástricos inferiores y lo digo bien, por exceso de confianza. Cuando uno le mete el tajo con la tijera y la punta de la tijera corta lateralmente los vasos epigástricos inferiores, sí los vamos a tener, pero lo bueno es con lo que decía un maestro mío. Mejor cirujano no es el que más rápido opera. Mejor cirujano es el que mejor puede manejar, identifica, una complicación y el que más rápido la resuelve esa complicación. Ahí tenemos al mejor cirujano, no al más rápido, sino al que puede advertir una situación compleja. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Luis en base a las complicaciones. El tema es, creo que un poco más profundo, es cuando nosotros mismos nos metemos en la complicación sin necesidad. Y nosotros tenemos un paciente con una irradiación de pelvis. Yo un intento lo voy a hacer por transabdominal, pero yo sé que por extraperitoneal, cuando estoy creando el espacio, puedo estar abriendo la vejiga. El tema es identificarlo. Y acá podemos entrar en un montón de opciones de cómo prevenir estas complicaciones y que te la va dando sin lugar a dudas la práctica cotidiana. La práctica cotidiana y definitivamente también el hecho de conocer la anatomía y sus puntos críticos. Por ejemplo, hemos pasado de largo, quizás en la primera parte debí mencionarlo, y es acerca de la visión crítica, como tal cual conocemos la visión crítica en la laparoscopía de vesícula. Aquí también existe una visión crítica que nos debe llevar a pensar también en qué cuidados debemos tener, ¿no? Y eso parte del conocimiento de la anatomía. Sí, pero hay un concepto, Jorge Daes y Edward Félix publican este concepto de la visión crítica de seguridad, pero para los que no han leído todavía el trabajo, recuerden que esto está hecho para un acceso extraperitoneal, no para un transabdominal. Entonces yo le agregaría ahí a los 9 puntos el punto número 10, que es cerrar el peritoneo, y el punto número 11, el más importante de todos, es cerrar el puerto umbilical, para no tener una hernia incisional después de operar por acceso transabdominal. Entonces, esto fue descrito para extraperitoneal, pero si le agregan esos 2 pasos, digamos, cierran el circuito final de esta cirugía. Gracias. Lucho, ¿algún comentario? Justo lo que acaba de decir el doctor Palmisano. Sí. Si yo estoy operando hernias, no quiero ser el causante de más hernias. Cierren bien el orificio umbilical. Y si pueden cerrar los laterales, si se puede, ciérrenlos también. Recuerden que estamos manipulando nuestra mano dominante, tal vez la derecha, estamos movilizando arriba, abajo, estamos peleando y estamos moviendo todo, estamos pendulando, ¿no? Estamos como nadando con nuestras pinzas, ¿no? Y ese orificio de 5 milímetros que pensamos que hemos hecho con nuestro trocar, se puede convertir en 10 fácilmente. Si pueden cerrar esos orificios, también ciérrenlos, ¿no? Porque de acá a 5 años, menos, tal vez de acá a 2 años, este paciente está confiado, ya no tengo hernia, va a hacer su vida normal, qué sé yo, otras cosas, y regresa con una pequeña hernia incisional, ¿no? Entonces, mucha razón con eso, ¿eh? Y con mucho cuidado también con eso. La última y ya no participo más. Recuerden que el colgajo inferior, por tener una disección mucho más amplia, ofrece menos resistencia que el colgajo superior, que tiene 3 o 4 centímetros
centímetros. Por lo tanto, para los que están empezando, es mucho más fácil hacer una sutura de arriba hacia abajo para el cerrar el flap, pero lo ideal sería de abajo hacia arriba, porque pueden desgarrar mucho más el flap superior al ser rígido. Entonces, si van de abajo hacia arriba, girando la muñeca en 360, como nos enseñaron los cirujanos vasculares, van a tener menos probabilidad de tener ojales en el peritoneo. Y cuando ya empiezan a tener varios ojales en el peritoneo, es un verdadero dolor de cabeza. Y otra cosa, no se seduzcan por tener un medio de fijación en la mano y querer cerrar el flap peritoneal, el colgajo peritoneal con la mano, con los medios de fijación, porque estamos haciendo prácticamente un cierre a ciegas y podemos tener muchísimas lesiones de muchísimas estructuras que no estamos viendo. O sea, por un lado creamos el espacio para ver, pero al mismo tiempo lo estamos cerrando a ciegas. Bueno, traten de evitarlo. Gracias. Con respecto a la parte de simulación o simuladores en el aprendizaje de las técnicas de abdominoplastia laparoscópicas, menciono acá, y debo señalar pues esta frase. Sin importar cuánto se pague por el modelo simulador, es importante normatizar el aprendizaje en el mismo, simuladores, siendo guiado a través de diferentes etapas de complejidad creciente para poder identificar las habilidades y fortalezas en el aprendizaje de la competencia a desarrollar. Tiene que ser utilizada como fuente al desarrollo de investigaciones, estimulando así tanto el aprendizaje técnico como científico. Efectivamente, el papel de la simulación en ese tipo de abordaje pues resulta importante. Para los cirujanos que estamos por empezar ese tipo de cirugías, para tratar ese tipo de patología herniaria desde el punto de vista laparoscópico, ¿qué podemos aconsejarles? Que lo hagan. Recuerden que cada vez que nosotros subimos a un avión, el piloto tiene que acreditar horas de simulación. Y no solamente horas de simulación, sino que en esas horas de simulación son evaluados, ¿sí? Y que si no llegan a la cantidad de puntos mínimo indispensables, no pueden volar ese avión. Yo creo que hubo un cambio sustancial y hay un gráfico que yo siempre muestro en mis presentaciones cómo ha reducido en el tiempo lograr al punto de la expertise. Y expertise no significa ser experto, sino que poder alcanzar las habilidades mínimas en comparación con el aprendizaje tradicional. Yo creo que lo importante es llevar la teoría halstediana del proceso de enseñanza-aprendizaje de la cirugía al simulador. Ninguno de nosotros nos gustaría saber que la primera cirugía la están haciendo con nosotros. A mí me gustaría que el cirujano que me vaya a operar me acredite horas de vuelo, porque me encantaría que el piloto de avión que me está llevando hacia México también tenga sus horas de vuelo simuladas. Lucho, ¿comentarios? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo con eso y la simulación tiene que ser integral. O sea, no es solamente hacerme una caja negra y empezar a hacer nudos y pelar una mandarina y pelar una uvita y hacer origami y hacer cosas así, ¿no? O sea, la simulación tiene que ser estar en sala de operaciones, estar mirando, estar viendo todo el tiempo, familiarizarse, ¿no? Porque estas simulaciones nos van a dar memoria muscular, nos van a familiarizar nuestros movimientos, nuestro agarre a las pinzas, pero no nos van a dar, pues, efectivamente, pues, lo que nos da entrar efectivamente a operar un paciente, ¿no? O sea, el grado de estrés, el compromiso, la dificultad, tenemos solamente dos dimensiones a tratar. Los mejores simuladores también tienen 2 dimensiones, pero ¿quiénes tienen los mejores simuladores en cada hospital? No, los residentes se las ingenian, ¿no? Como les dije, se crean una caja negra, se buscan un laparoscopio o un laparoscopio que estén por dar de baja y tratan de hacer las cosas, pero yo creo que no solamente eso, sino la mejor simulación, y como dice el doctor Palmisano, son las horas de vuelo, ¿no? Y si hacemos un paralelo con las horas de vuelo y con las horas de cirugía, pues mientras más horas de vuelo tengamos,
vamos a tener más complicaciones. Y un experto es aquel que tiene más complicaciones en un campo, en una parcela del conocimiento, y sabe cómo enfrentarse a esas complicaciones y resolverlas. Y no existe un cirujano que tenga todas las complicaciones en una sola cirugía. Le van a tener que pasar, va a tener que tener muchas cirugías para que le sucedan algunas complicaciones o casi todas las complicaciones, y gracias a eso va a poder resolverlas, ¿no? Entonces, yo creo que la residencia es prácticamente es vivir en el hospital, ¿no? La parte clínica es fundamental, la parte de hacer diagnósticos es imperativo que los residentes lo sepan, pero la parte mecánica, la parte también de estar en sala de operaciones es fundamental. Yo creo que no es necesario que estés participando de la cirugía. El simple hecho de estar dentro de sala de operaciones y estar atento a todo lo que está sucediendo en ese monitor nos ayuda de mucho. Sí, sí, hay en un momento de la residencia también nos han mencionado, ¿no? Que no solamente haciendo se aprende, sino también viendo. Y eso es participar de alguna u otra manera y ganarse con los tips, ganarse con las maniobras que hace el cirujano. Y de acuerdo a eso también hace una retroalimentación en la lectura y el conocimiento del mismo. Ricardo, que está también con nosotros ahí acompañando y que definitivamente fue también una parte fundamental en irnos, digamos, en la escuela, evitarte la cirugía laparoscópica, porque es muy dedicado justamente a la práctica de entrenamiento y, bueno, nos ha ayudado muchísimo, Ricardo. Me Hola, encantaría Johan. tu Bueno, felicitar al doctor Emil comentario. Barbosa por excelente exposición. Y qué bueno encontrarme nuevamente acá con grandes amigos como doctor Palmisano, doctor Cisneros, conocer al doctor Lizárraga. Definitivamente hay muchos aspectos de este abordaje TAP, ¿no? que se han discutido, que se han, digamos, refrescado acá en esta sesión. Y de repente quiero preguntarles a los panelistas, también al expositor, pese a todo, han pasado casi 3 décadas, ¿no? de lo que estamos en cirugía endoscópica o cirugía mínimamente invasiva, pero las estadísticas nos muestran pues que a nivel mundial, al menos la, la hernioplastia inguinal laparoscópica es poco frecuente, digamos, ¿no? su implementación o su ejecución, más tanto peor o muy poco en parte pública y de repente un poco más en la parte privada, ¿no? Y más en nuestras latitudes como Latinoamérica, ¿no? Entonces es algo que hay una brecha importante que de repente hay que reducir, ¿no? En Europa, por ejemplo, las estadísticas son mucho más rigurosas, ¿no? Tenemos más data sobre eso y casi creo que en países como Alemania, Países Bajos también creo que casi reportan casi como que el 40% de hernioplastías inguinales son laparoscópicas. A diferencia creo que por acá en Latinoamérica creo que a lo mucho, creo que llevamos el 15%, y en nuestro país los registros son muy escasos, ¿no? Como para saber realmente nuestra realidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Es decir, eso también, no sé, quisiéramos de repente reflexionar, de repente a ver qué nos puede dar una opinión el doctor Palmisano, el doctor Cisnero, el doctor Lizárraga, o doctor Cisnero también, que mucha más experiencia en estos temas, ¿no? Gracias, Ricardo. Doctor Ezequiel, empezamos contigo. Ezequiel. Perdón, disculpen. Sí, no, Primero, no te preocupes. Un comentario. primero no es una cirugía fácil. Esto está demostrado que no es una cirugía fácil, no es para cualquiera. Hay que entrenarse. Entonces, si yo no me entreno y me meto en esta cirugía, voy a fracasar. Y es muy fácil echarle la culpa a la técnica cuando en realidad yo fui quien no me entrené para tal fin. Punto número 1. Punto número 2, la industria, y lo vuelvo a decir claro y concreto, tuvo mucho que ver con esto, porque hizo a la cirugía muy cara, con todos los materiales que hay disponible, y a veces compararla con la cirugía abierta es un punto de complejidad. Entonces, uno es el entrenamiento, otro tiene que ver con los materiales, y yo creo que por lo que estoy viendo, ¿no? Estoy recorriendo muchos países y estoy viendo una tendencia a
ver que hay muchos cirujanos que están dando sus primeros pasos. Lo cual, si bien tardó mucho tiempo, es una cirugía totalmente distinta a la de la colecistectomía videolaparoscópica. Totalmente distinta a la de la apendicectomía videolaparoscópica. Entonces yo creo que ahí están los principales problemas, pero hay un problema más, que tiene que ver con que es una cirugía que, a mi humilde ver y entender, si no está tutorizada en los primeros por lo menos 20, 30 casos, es muy difícil que podamos seguir con ese camino. ¿Saben por qué? Porque no solamente tenemos que lidiar nosotros con el paciente, sino con todo el equipo que forma parte del salón de cirugía, del quirófano propiamente dicho. El anestesiólogo, el plan quirúrgico que viene antes y después de nuestra cirugía. Es multifactorial. No obstante ello, yo creo que ese porcentaje al cual estábamos acostumbrados de 10 a un 15%, lentamente se está incrementando porque lógicamente todo el conocimiento que se ha traído de esta cirugía, ya muchos han cosechado el no hacer los errores, el no cometer esos errores, el entrenamiento, pensar en farmacoeconomía y abaratar los costos con iguales resultados, ha hecho que muchos cirujanos estén empezando a dar sus primeros pasos en esta cirugía. Pero no hay que ser dogmáticos. No es que porque hacemos esta cirugía no hay que hacer la otra. No, si caemos en eso estamos cayendo en un error. Creo que tenemos que formarnos en todas las alternativas y aplicarlas según cada caso en particular y conveniencia particular del cirujano con el caso del paciente. No olvidar el lucro cesante, ¿eh? No sé si ustedes le llaman igual en vuestros países, pero es cuánto tiempo yo voy a tener que parar al paciente con un acceso o con otro acceso. Eso nunca se mide, pero tiene un valor que a veces es exponencial y no se incluye dentro de lo que es la cirugía propiamente dicha. Gracias, Ezequiel. Armando Cisneros. Estoy de acuerdo con Ezequiel. Esto puede ser una cuestión multifactorial, el por qué no ha despegado completamente el abordaje endoscópico. Decía el doctor Lloyd Nijus que él no conocía ninguna técnica quirúrgica que quitara lo huevón o lo bolsón, lo flojo. Entonces, aquí esto se puede estar muy bien operado, pero como es una cosa no medible, por ejemplo, el dolor, alguien puede decir, me duele y me duele más la endoscópica que la abierta. A ese respecto, yo recuerdo un artículo del doctor Ira Rutko, donde él decía que no ligaba ya el saco herniario en las hernias inguinales porque les causaba isquemia y el peritoneo es una estructura ricamente inervada. Y algunos autores relacionaron esto al contacto del material protésico de la malla como que era una lija que estaba irritando el peritoneo y causaba algo que le llamaban ellos la peritonitis muscular. Entonces, no debe ser tan inocuo y tan indoloro el procedimiento porque pues en los dos casos hay contacto del peritoneo con las mallas. Sin embargo, pues obviamente que cada quien defenderá su experiencia y sus casos. Aquí en México no ha despegado más allá del 5% de la estadística de los cirujanos que a nivel nacional hagan cirugía endoscópica y que la hagan bien además, porque de ese 5% la mitad lo hacen mal. También hace un par de años me encargaron un editorial para la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia, donde logrará algún procedimiento endoscópico en las próximas décadas desplazar a la técnica de Liechtenstein como el estándar de oro, y doy ahí muchas razones por las cuales va a tardar un buen tiempo en que esto sea desplazado, porque pues los entornos económicos a nivel global pues son muy diferentes, el entrenamiento y la gente capacitada en cada país también es muy variable. Entonces esto puede llevar un buen tiempo en que sea el estándar de oro, al igual que se hizo con la vesícula biliar, que como ya dijo Ezequiel, pues es un procedimiento totalmente diferente. Gracias, Armando. Lucho.
Bueno, yo algunas reflexiones. coincido con todos ustedes, ¿no? Esto es algo multifactorial. Va por el hecho anecdótico, digamos, de que no te quieren dar sala de operaciones porque simplemente el jefe ha dicho que las hernias se hacen abiertas y no laparoscópicas, ¿no? Por tonterías de ese tipo, ¿no? Ahora, yendo a cosas un poco más serias, ¿la técnica es reproducible? Sí. ¿La técnica se puede enseñar? Sí. ¿Es compleja? ¿Su aprendizaje es complejo? Sí. Yo creo que allí está el problema. Yo creo que muchos cirujanos sienten un poco de temor a enfrentarse a las hernias, ¿no? Porque sienten de que, bueno, voy a entrar, veo muchas estructuras, se frustran porque tienen algunas experiencias de pacientes que han tenido un edema del cordón, mucho dolor en el cordón, seromas que han tenido que punzar 1, 2, 3, 4 veces, no quieren hacerse problemas, ¿no? Bueno, dicen, bueno, yo con mi técnica abierta de Lichtenstein de abordaje anterior pongo la malla y está todo perfecto, ¿no? Cuando en realidad a veces ni Lichtenstein hace, ¿no? Entonces, es algo, acabo de escuchar al doctor Palmisano algo muy importante, ¿no? El tutoriaje. O sea, tiene que tener alguien detrás que esté con ellos, que vaya haciendo un seguimiento en la curva de aprendizaje, los pacientes. No todos los residentes, no todos los asistentes tienen la misma capacidad mecánica, y esto ya es una cuestión mecánica, ¿no? Es una cuestión mecánica, o sea, no todos tenemos la capacidad de ir y jugar un partido y manejar el balón, pues, ¿no? No, pues ya es una cuestión mecánica, pero que se puede ir, digamos que domesticando, ¿no? Porque no necesitamos hacer unas cosas demasiado finas, ¿no? A menos que seamos pues, muy groseros, ¿no? Que tengamos un impedimento motor fino, pues grosero, ¿no? Pero yo creo que todas estas cosas se pueden aprender. El problema está, como dice el doctor Armando, en que lo hacen 5% y de ese 5% la mitad lo hacen mal encima. Entonces, estamos educando a gente a que haga el procedimiento de forma equivocada. Entonces, es muy importante los grupos multidisciplinarios, salir, viajar, conocer a otras personas, estos encuentros, revisar la técnica. Miren, estas cirugías se graban y se deben grabar y debemos nuevamente revisarlas, ¿no? Tenemos la gran ventaja de la auditoría. O sea, yo puedo hacer 200 cirugías laparoscópicas tipo TAP o TEP y las puedo enviar a otra persona a que las vea. Y bueno, esa persona me va a decir, como hoy, el día de hoy hemos tenido una pequeña auditoría de este procedimiento que hemos hecho y nos han dado sus impresiones al respecto. Yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. Estamos retroalimentando, ¿no? Estamos afinando la técnica. La cirugía laparoscópica tiene esa gran ventaja. En la cirugía abierta, ¿qué tenemos? Hice una incisión, encontré el ligamento inguinal, le puse nylon 2.0, fijé la malla, pero ¿cómo lo hice? En realidad lo estoy haciendo como dice la técnica, estoy cogiendo, estoy saltando en cada punto el diámetro indicado, estoy cogiendo las fibras adecuadas en el mismo sitio, ¿no? La cirugía laparoscópica tiene la gran ventaja de que se filma, se graba, y un auditorio muy grande como este, o muy pequeño, lo puede ir viendo, ¿no? Y nos pueden ir dando sus apreciaciones. Yo creo que allí está la gran ventaja para la educación, la cirugía laparoscópica. Yo creo que todos los procedimientos deben ser grabados. No, es un pecado, creo, para mí, no grabar un procedimiento. Perfecto. Bien. Gracias, Lucho, por tus explicaciones. Ya estamos llegando al final de esta reunión, que realmente ha sido bastante provechosa y excelente para todos nosotros. Se ha vertido mucho conocimiento esta noche sobre este abordaje. Promete mucho más la discusión incluso, y en vez de abordar otros tipos de abordaje, incluso que por acá también se ha destinado, me parece excelente. No sé si Ezequiel está con nosotros, dijo que tenía una pequeña emergencia. Ezequiel. Sí, estoy acá. Sí, gracias. Lamentablemente me acaban de llamar por un Sí. paciente que acaba de entrar a la guardia, que encima es familiar de un amigo. Así Sí, que tus palabras finales. lo voy a tener que abandonar porque no Sí. me queda otra opción. No, ya estamos al término. Tus palabras finales. Nada, creo que ya hablamos de todo lo que teníamos que hablar acerca del acceso TAP. Establecimos los lineamientos que rigen de alguna manera
todas las maniobras, claves y trucos para lograr una cirugía lo más segura posible. Creo que no se trata simplemente de tener una sola arma en la mano, sino varias opciones. Todas son buenas en la justa medida que la apliquemos según cada caso. Y bueno, un poco para despedirme del resto del grupo, muy agradecido por la invitación. Compartir con muchos amigos nos hace muy bien, más allá de la virtualidad, y que poco a poco nos estamos volviendo a reencontrar en la presencialidad. Así que nada, muchas gracias por la invitación y un gran saludo para todos. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias. Y que tengas buenas noches y suerte. Doctor Luis Lizárraga, Lucho, tus palabras finales también. Bueno, mis palabras finales. La hernia es una cirugía muy delicada, es una cirugía que necesita de mucha experiencia. No es una cirugía que se le pueda dar al residente de primer año, como yo algunas veces escuché, ¿no? La hernia es para el residente de primer año, una vesícula es para el residente de segundo año, un colon derecho es para el residente de tercer año. No, no es así. No es así. Yo diría que es al revés. La hernia necesita demasiados gestos quirúrgicos finos, demasiado conocimiento anatómico fino. Entonces yo creo que tenemos que cambiar estos paradigmas y bueno, es un tema muy controversial, muy riquísimo. Se puede, como dijo el doctor Palmisano, estar toda la noche hablando al respecto, contar nuestras experiencias y lo demás, pero creo que eso ya sería muy agotador. Así es que yo agradezco mucho que me hayan invitado. Participar aquí en un hospital que yo no, particularmente yo conocía del hospital, pero recién estoy conociendo a la gente del hospital, que es lo más importante, al material humano, enriquecedor, por supuesto. Ahí tienen a un buen doctor, el doctor Amir Barbosa, ha sido nuestro residente de nuestro hospital de policía. Esperamos que esté presente en muchas charlas más, dejando pues en un buen sitio el nombre de nuestra escuela, y estamos prestos a colaborar con ustedes, a participar en las cosas que podamos buenamente compartir, y viceversa, también invitarlos a participar en nuestras charlas y en nuestras experiencias, ¿no? Yo creo que es un buen inicio para hermanarnos como dos hospitales públicos. Y bueno, nada más, solamente darles las gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Lucho. Tus palabras también son muy bienvenidas en nuestra escuela de arte. Definitivamente llevamos varios años en este conseguir ese ideal de consolidar una escuela justamente quirúrgica y hacia que nos abocamos justamente hacia la parte académica, hacia nuestros pacientes. Bueno, conociendo mucho más gente, constituyendo grupos mucho más grandes, conociendo grandes personajes y maestros, por ejemplo, como tú, de Lucho, como Ezequiel, que el cual ya lo tenemos hace bastante tiempo con nosotros. Muchas gracias también por tu participación. No será la primera vez, habrá muchas más oportunidades para poder conversar también. Muchísimas gracias. Como invitado también podemos comentar acerca del doctor Armando Cisneros. Tus palabras finales, Armando. Y gracias por acompañarnos en esta reunión. No, pues el agradecido soy yo aquí me quedé de colado. Invitado, sí, pero excelente, pero eres un gran maestro. Les agradezco mucho y pues yo creo que esto poco a poco ha ido tomando, el campo de las hernias ha ido tomando la importancia que realmente tiene, como decía el doctor Lizárraga, y esto va a ser mucho mejor en algún tiempo no muy lejano. Como decíamos, pues es un aspecto multifactorial, pero las nuevas generaciones ya van a tener mucho más entrenamiento en estos procedimientos de tipo endoscópico que el que tuvimos nosotros hace 40 años y que hemos venido aprendiendo también. Quienes aquí expresamos nuestras opiniones generalmente somos un grupo selecto que nos dedicamos a la pared abdominal y que por lo tanto pues tenemos cierta experiencia y ciertas estadísticas muy diferentes a los cirujanos jóvenes o a los cirujanos que no están embebidos en este campo o que no conocen los abordajes nuevos. Pues obviamente que el número de cirujanos que realizan esto y lo hacen bien, pues es reducido. Pero creo yo que las futuras generaciones van de plano a desplazar los procedimientos abiertos, mas no del todo.
Recordemos que todo lo que no se puede hacer por vía endoscópica tendrá que regresar a los orígenes y ser resuelto por la cirugía abierta. Y muchas gracias de nuevo y pues aquí estaremos cada que se pueda. Muchas gracias, Armando. Y bueno, estamos finalizando esta excelentísima reunión y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Amir. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias a todos, gracias. Saludos a todos. Gracias. Los